comenzar, hermanos, vamos a estudiar otras parábolas, ¿ok? Y tenemos que reconocer, hermanos, que las parábolas son muy conocidas. A lo mejor no todas, pero sí algunas son muy conocidas, pero desgraciadamente no todas las entienden correctamente, ¿no? Y una de esas parábolas es la que vamos a estudiar el día de hoy, que va a ser la parábola del buen samaritano. Ok, esa es la que vamos a estudiar el día de hoy, la parábola del buen samaritano. Esta parábola es conocida por muchos, tanto por cristianos como por no cristianos. Todos sabemos qué significa cuando tú llamas a alguien un buen samaritano, ¿no es cierto? Generalmente significa que es una persona bondadosa, misericordiosa, compasiva, atenta a las necesidades de alguien más y que es bueno, que es virtuoso. Y sabes, hermano, eso es bueno, porque Dios se honra en eso, Dios se honra en ese tipo de personas. Pero la parábola del buen samaritano, por desgracia, hermanos, es malinterpretada. La gente conoce la historia, pero no conoce el punto principal de la historia. Y hasta cierto punto es de esperar, hermanos, porque la verdad de las enseñanzas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo están ocultas. No fácil tú las puedes comprender. Vean lo que dice ahí en Lucas 10, 21, 24. Lucas 10, versículo 21. Versículo 21 al 24. Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y escucha, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 23, vean. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, ¿y qué? Y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Luego el Señor Jesucristo va a la situación de la que enseña esta parábola muy conocida del buen samaritano. Pero, hermano, las parábolas son realmente la conexión directa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Las parábolas revelan la verdad a los discípulos y esconden las verdades a aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Eso es una parábola, eso es lo que hace una parábola. Esta parábola, por lo tanto, hermanos, será mal entendida por personas que no son creyentes. ¿Ok? Esa es una realidad. Toda persona que no es un creyente va a malinterpretar las parábolas, no las va a comprender, no las va a entender. Ellos van a minimizar como unas simples historias. En este caso, la parábola del buen samaritano, estos hombres van a minimizar la parábola como una historia que solamente muestra la bondad. Y eso es de esperarse, hermanos. Para los creyentes debe de ser clara, debe de ser entendida. Tenemos oídos para oír y tenemos ojos para ver. Pero, hermanos, tenemos que confesar que necesitamos un poco de ayuda a lo largo de este camino para poder entender la parábola. Pero nosotros, como creyentes, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, la vamos a entender correctamente, hermanos. Por ejemplo, si tú, hermano, vuelves a la historia de la iglesia, si tú piensas en la historia de la iglesia, tú vas a obtener algunas interpretaciones muy extrañas de esta historia de la parábola del buen samaritano. Adelante, adelante. Buenas tardes. Y si tú sigues esa historia de la iglesia a través de los años hasta la actualidad,
Algunos la cuentan mal, la malentienden, aún en nuestros tiempos. De hecho, hoy en día se ha convertido en una historia muy popular por la defensa de aquello que llaman el interés de la iglesia, de la justicia social, ¿no? La iglesia que practica la justicia social malinterpreta esta parábola. Pero vean, vayamos a la historia para poder comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahí mismo en Lucas 10, pero ahora del versículo 30 al 37 se encuentra esta parábola del buen samaritano. Lucas 10, versículo 30 al 37, vean lo que dicen esta parábola. Lucas 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es una historia simple, hermanos. Es una historia fácil de comprender. Nosotros podemos entender a una simple lectura el punto: el hombre que ayudó al que sufría. Pero recordando, hermanos, a los padres de la iglesia primitiva, existen, por desgracia, bizarras alegorías que desarrollan esta historia, como si tuvieran un significado secreto, un significado oculto, hermanos. Por ejemplo, hay un hombre llamado Orígenes. Orígenes dijo acerca de esta parábola, escuchen, voy a citar palabras de Orígenes. Él dijo: aquí está la interpretación de la historia. El hombre es Adán, Jerusalén el paraíso, Jericó es el mundo, los ladrones son poderes hostiles, fuerzas demoníacas, el sacerdote es la ley, el levita son los profetas, el samaritano es Cristo, las heridas son desobediencia, el animal es el cuerpo del Señor, la posada es la iglesia y el regreso del samaritano es la segunda venida de Cristo. Hermanos, esta interpretación que da Orígenes es algo extraña y no tiene nada que ver con el punto. Pero bueno, hermano, las interpretaciones más modernas que se refieren a esta historia del buen samaritano han perdido este punto principal. No solamente las interpretaciones de antes, sino también las de hoy en día. Cuando los escuchas hablar sobre los pobres, sobre los ricos, sobre la justicia social, ellos citan la historia del buen samaritano, que alguien cuidaba de la gente y despojándole de sus cosas fue y le ayudó a otra persona. Y tú debes de ir y ayudar a otra persona. De nuevo, hermano, nosotros no nos tenemos que sorprender que haya sido malinterpretada, porque Jesús dijo: estas cosas solo están disponibles para aquellos que tienen ojos para ver, para ver. Quizás muchos dirán que solo se trata de ser amable. Y ciertamente, hermanos, Dios quiere que seamos amables. Dios establece en su palabra que seamos sacrificalmente amables. Pero recuerda esto porque es importante, hermanos. Todas las parábolas son historias de salvación. Eso es importante, hermanos. Todas las parábolas son historias de salvación. Esta es una historia de salvación. De hecho, aquí, hermanos, está Jesús haciendo evangelismo personal.
todas las historias, todas las parábolas, que son un poco más de 40 parábolas, tratan sobre la salvación de una forma o de otra. Pero todas hablan de salvación, una salvación profunda, una salvación teológica y son doctrinales. Todas las parábolas. Todo esto que está oculto, nosotros lo podemos ver. Porque dice el Señor que tiene oídos para oír, que oiga. Pero hermanos, a lo mejor algunos nos van a costar trabajo entenderlas. Pero bueno, gracias al Espíritu Santo podemos entenderlas y es lo que vamos a hacer con esta historia de el buen samaritano. Sin duda alguna, hermano, las parábolas son enigmas. Pero el Señor Jesús en el Nuevo Testamento explica muchas de ellas. Muchas de ellas las explica. Y hermanos, nosotros en las Escrituras del Nuevo Testamento sabremos suficiente soteriología. ¿Se acuerdan qué es la soteriología? La doctrina de la salvación. Soteriología. Teológicamente así se le llama, soteriología, el estudio de la salvación. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en las parábolas, porque son historias de salvación. Entonces, hermanos, esta parábola, estamos parados en una escena de evangelismo personal. Y esta parábola es un paralelo a Jesús y a Nicodemo en Juan 3. También es paralelo a Jesús y al joven rico en Mateo 19. Jesús haciendo evangelismo personal. Está evangelizando a personas. Así que, hermanos, vamos a ocupar nuestra imaginación y vamos a establecer esta escena, ¿ok? Quizás me voy a tardar un poco, hermanos, porque no podemos llegar en este versículo directo al versículo 30 al 37 a la parábola, porque si no, no vamos a entender el punto principal. Tenemos que ver el contexto para poder entender esta parábola. Entonces, vamos a eso, al contexto. Y el contexto, hermanos, inmediato empieza en el versículo 25. Vean lo que dice ahí. Lucas 10, versículo 25. Vamos a establecer esta escena. ¿Por qué el Señor llegó a esa parábola? Lucas 10, ¿qué? Versículo 25 dice. Lucas 10, versículo 25. Vean. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa que heredaré la vida eterna? Esto, hermanos, establece la intención de la parábola. Un abogado se puso de pie, se apartó de la multitud, se acercó a Jesús, tomó su posición delante de él. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de probarle. Esto nos dice que su motivo no era bueno. Él no buscaba la verdad. Este hombre no estaba buscando la información. Él estaba haciendo lo que todos los escribas y fariseos religiosos, que todos los abogados de ese tiempo hacían. Él estaba tratando ¿de qué? De atrapar al Señor Jesús. ¿Para qué? Pues, hermanos, para que pudieran condenarlo y encontrarle, una razón para poderlo ejecutar, para poderlo matar. Entonces, este hombre era un abogado, en el sentido de las Escrituras, hermano. No era un abogado civil, no era un abogado penal. Él era un experto en la ley del Antiguo Testamento. Así que este experto se levanta y, como siempre lo hicieron los fariseos, los escribas, ponen a Jesús a prueba con la esperanza de que él fracase. Y le hacen la misma pregunta que el rico, ¿no es cierto? Sí. La misma pregunta que Nicodemo, ¿no es cierto? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál es el camino hacia el cielo? ¿Cuál es el camino hacia una relación correcta con Dios? ¿Qué me va a garantizar que yo voy a vivir para siempre en la presencia de Dios? Hermanos, esa es una pregunta muy importante. Y es la pregunta más importante que cualquier persona puede preguntar. Y es la pregunta correcta para preguntarle a la persona correcta quién es la vida eterna, quién es el dador de vida, ¿no es cierto? Pero, hermanos, este hombre no le preguntó con alguna intención legítima. Él lo hizo
para poner a Jesús en una mala posición y lo puso en el foco de algún dilema. Y esto haría, hermanos, que Jesús sería avergonzado. También haría que lo culparan de un crimen. Entonces este hombre dice, ¿qué hago, Señor Jesús, Maestro o Jesús? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Pregunta este hombre. Desde ahí empieza, hermanos. Por eso el Señor Jesús llega a la parábola. Ese es el punto principal. Recuerden, las parábolas siempre te van a llevar ¿a qué? A la salvación. Este hombre está preguntando, ¿qué hago para llegar a esa salvación? Ahora, observa el camino que el Señor Jesús está tomando. Versículo 26, vean. Lucas 10, 26. Él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú cómo lees? Detengámonos ahí. El Señor Jesucristo está diciendo, volvamos a la palabra del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Este hombre es un estudioso bueno, sagaz. Recuerda esto, él es un erudito de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es un abogado de la ley. Y él, obviamente, por ser un abogado de la ley, da exactamente la respuesta correcta. Él, hermanos, combina dos escrituras aquí, que es Deuteronomio 6, de versículo 4 al 5, y Levíticos 19, 18. Él usa estas dos escrituras para contestar. Dos escrituras que él familiarizaba, dos escrituras que él conocía, dos escrituras que resumen la ley de Dios. No. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo 22, él dijo, estas son las dos cosas que resumen la ley de Dios. Vean, versículo 27. Aquel hombre de la ley, respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, hermanos, Jesús había dicho que esto es el cumplimiento de toda la ley y de los profetas. La primera mitad, hermanos, de los 10 mandamientos trata acerca de Dios. Y la segunda mitad de los 10 mandamientos trata de amar a los demás. Y esto es la suma de todo, dice el Señor. En esto toda la ley se cumple. Todo el resto de la ley tiene que ver con la relación con Dios o tu relación con ¿quién? Con las personas. Así se resume toda la ley. Entonces, ¿qué requiere el Antiguo Testamento? ¿Qué te exige el Antiguo Testamento? Amar perfectamente a Dios y amar perfectamente al hombre. Eso es lo que te pide el Antiguo Testamento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus facultades, todas tus capacidades, y amar a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti mismo. Eso lo sabía este hombre. Vean ahora versículo 28, lo que contesta el Señor Jesucristo. Versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Entonces, si quieres vida eterna, cumple la ley. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres vida eterna? Cumple la ley. Ahora, hermanos, tú te puedes preguntar, ¿por qué le está diciendo eso? ¿Por qué le está diciendo, haz esto y vivirás? ¿En dónde está el evangelismo aquí? ¿Por qué no solamente le dice, cree en mí, que yo soy la vida eterna? Cree en mí, que yo soy el camino. ¿Por qué no lo hace el Señor Jesús? Bueno, hermanos, porque aquí hay otro asunto que se va a referir aquí. Y así es como el hombre se ve a sí mismo. Vamos a llegar a ese punto. Aquí, hermanos, quiero que veas que no hay buenas noticias, a menos que el hombre acepte las malas noticias. ¿No es cierto? Este hombre, hermanos, recuerden, no tiene ningún interés. No tiene interés en la verdad. Él no quiere evaluar su condición. Él solamente quiere probar al Señor Jesús. Vean, eso es lo que dice el versículo 29, vean. Versículo 29. Pero él, este hombre de la ley, queriendo ¿qué?
justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este hombre, hermanos, es tan autosuficiente que ni siquiera piensa en cómo ama a Dios, que ni siquiera piensa en cómo ama al hombre. Y todo lo que piensa este hombre es: quizás tú, Jesús, tienes una definición diferente de prójimo a la mía. Dime tú quién es mi prójimo. Porque quizás tú estás pensando quién es el prójimo de una manera y yo estoy pensando quién es el prójimo de otra manera. Es la única cosa en que tengo que trabajar, es que quizás tienes una perspectiva diferente sobre quién es mi prójimo. ¿No es cierto? Hermano, él es ajeno a su verdadera condición. Él es hostil a la noción de que no es justo. Este hombre no es justo, de que no es justificado, de que él ya no tiene vida eterna, de que él ya no tiene una razón con Dios. Él ama a Dios, dice, él guarda el Shema, dice, porque él conoce Deuteronomio 6, 4 al 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová que uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Él conoce eso. Él mantiene Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor sobre los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él conoce eso. Pero este hombre dice: espera un minuto, Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Bien sabemos, hermanos, y hemos estudiado en Mateo 5, en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Lo que los rabinos explicaban y enseñaban, ¿no? Ellos decían: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Ellos enseñaban eso, ¿no es cierto? Así que los enemigos no fueron incluidos como prójimos. Él por eso decía: a ver, explícame quién es mi prójimo. Porque mi enemigo no es mi prójimo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el Antiguo Testamento fue muy claro cuando dice: ama al extranjero en medio de ti. Es muy claro. Eso era un requerimiento en el Antiguo Testamento. Pero estos hombres no amaban a sus enemigos, no amaban a los extranjeros, y es más, ni siquiera amaban a los de su misma nación, ni a los judíos mismos amaban. Estos hombres lo único que amaban eran a las personas que formaban parte de su grupo élite. Ese grupo muy estrecho. Amaban a otros fariseos, a otros escribas, y estaban lejos de la gente. Estos hombres se creían tan justos que odiaban a otras personas, que odiaban a sus enemigos, que odiaban a los extranjeros y judíos. Esos judíos que no formaban parte de su núcleo, los odiaban. Los habían descalificado como sus prójimos. Esos no son sus prójimos. Este, hermanos, es un hombre que no llega a comprender su real condición. Él no está comprendiendo su real condición. Él piensa que ama a Dios perfectamente como Él requiere que lo amamos. Él piensa que ama a la gente que se supone que debe de amar como Dios determina que amemos. Él piensa que lo hace correctamente, pero no es así. Este hombre puede decir: yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con la gente, yo estoy bien. Ese hombre puede decir eso y sigue justificándose a sí mismo. Todo lo que dice, lo dice en tono de burla. Si te das cuenta, es como si él se estuviera burlando. Jesús, tal vez es mejor que me expliques quién es mi prójimo, porque yo amo. Él se está burlando. Este es un hombre perdido. Este es un hombre condenado. Este, hermanos, es una de las muchas personas religiosas que Jesús encuentra a lo largo de su vida. Y que piensan que pueden ganarse la vida eterna por su virtud, por su moral, por su religión, por sus conexiones emocionales con Dios. Ese hombre piensa eso. Ahora, Jesús, hermanos, pudo haberlo dejado ahí, ¿no es cierto?
Él pudo haberlo dejado con su orgullo, no decir ninguna palabra, pero no fue así, hermanos. Jesús, hermanos, se involucra en un acto de compasión evangelística con este hombre y le da a este abogado una visión, por así decirlo, poderosa de lo que es amar al prójimo. Hermanos, el propósito de esta historia del buen samaritano es aplastar la autojustificación. Ese es el propósito de esta historia. Hermanos, realmente esto es un llamado de atención. Porque aquí este hombre se está condenado. Este hombre está maldito. Y esta historia, hermanos, rompe su orgullo. Rompe su espiritualidad imaginaria. Rompe lo que él piensa que es bueno. En la superficie, hermanos, parece una historia simple de bondad, ¿no es cierto? Es cualquier cosa menos una simple historia de bondad, hermanos. Esta no es una historia de bondad. Vean, vamos a estudiarla. Versículo 30. Ahí dice, en Mateo 10, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Recuerda esto, hermanos, aquí el Señor Jesús le va a responder a un hombre que se está justificando a sí mismo. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué vas a hacer, hermano, si tú estás hablando con alguien y vas a evangelizarlo y ellos se autojustifican porque son religiosos? Ellos se autojustifican porque van a la iglesia. Ellos se autojustifican porque se bautizan, porque aman a Dios, porque ellos saben acerca de Jesús, porque ellos hacen obras religiosas, porque ellos mantienen un nivel de moralidad. ¿Cómo vas a acercarte a ellos? ¿Cómo se alcanzan este tipo de hombres? Tenemos el tipo, hermanos, de arrojar los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y decir, si tú violaste este mandamiento o aquel mandamiento, ¿no? Tenemos ese tipo de evangelismo. Pero, hermanos, Jesús no hace eso. Él tiene un enfoque mucho más devastador que simplemente aislar los mandamientos. Porque es lo que hacemos muchos de nosotros, ¿no es cierto?, cuando salimos a evangelizar. El Señor tiene estos mandamientos, ¿tú has cumplido con estos? Sí, no. ¿Con aquellos? Sí, no. Y así evangelizamos, hermanos. Pero aquí el Señor Jesús va con todo. Va con todo. Aunque el método de los 10 mandamientos es bueno, es legítimo, es bíblico. Pero, hermanos, Jesús lo lleva más allá. Lo lleva más allá. ¿Cómo voy a hacer que este tipo se dé cuenta que está perdido? Ese es el punto, hermanos. Ahí es donde se empieza el evangelismo, ¿no es cierto? Hacerle ver que ese hombre está perdido. ¿Cómo hago, hermanos, que se pierda antes de salvarlo? Bueno, hermanos, Jesús responde a este hombre que se justifica a sí mismo y le dice ahí, versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Otra vez, es una corta historia, es una corta versión de lo que está pasando, pero es una historia inventada, pero sencilla de entender, hermano. Ahora, vamos a comprender lo que el Señor Jesucristo trataba de decir. Jerusalén, hermanos, está a 914 metros de altura y Jericó está a 304 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, tú tienes un largo camino hacia abajo, de Jerusalén a Jericó. Este era un camino, hermano, severo en la antigüedad. Y hoy en día, hermanos, es un camino muy ventoso. Hay mucho viento, es un camino que asusta a la gente. Es más, asusta a los que van en autobús por ese camino, porque es muy, muy, muy ventoso. Más si lo cruzas en la noche, porque hay bordes, hay precipicios. Ese camino en la actualidad, hermanos, hay como tipos cañones enormes, profundos. Están llenos de dramáticas caídas, hermanos, y rocas gigantes. Y sirven obviamente esto para que los ladrones se escondan, ¿no? Hoy en día pasa eso. Es un lugar de miedo, es un lugar
por supuesto, también muy conocido. Entonces, aquí la historia, hermanos, señala que durante siglos, en el tiempo del Nuevo Testamento, fue una carretera que literalmente usaban los ladrones. Ellos lo usaban, los ladrones, los delincuentes. Lo llamaban el paso de Adumín. Así lo cita también Josué 18. Josué 18. El paso de Adumín. Que en hebreo Adumín, hermanos, traduce sangre. O sea, es el paso de sangre. Porque ahí había mucha violencia. Era un lugar de muerte. Y era un lugar que se derramaba mucha sangre. Entonces, hermanos, teniendo eso en mente, aquí estamos en una historia dramática, ¿no es cierto? Es una historia dramática. Ver a este hombre bajando de Jerusalén a Jericó en este camino que es conocido en la antigüedad como el camino de la sangre. Este hombre cae entre ladrones. Un grupo de hombres lo atacaron. No solo le robaron, sino que lo desnudaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, dice. Esto, hermanos, fue de la nada. A este hombre lo tomaron por sorpresa. Todo lo que tenía, incluyendo su ropa, cada posesión que tenía, su saco, todas las cosas que tenía, en su viaje lo tomaron, lo golpearon. De hecho, esa palabra que dice ahí, hiriéndole, es un verbo continuo, hermano. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo golpeaban continuamente. O sea, no paraban de golpearle hasta que prácticamente estaba al borde de la muerte. Ahora, este hombre está en una situación desesperante. Este hombre necesita ayuda. No puede moverse. No puede levantarse de esa condición. Y esto, hermanos, crearía todo este dramatismo, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, bueno, tal vez nadie va a venir a ayudarlo. Tal vez cuando alguien lo haga será demasiado tarde. Porque este hombre está medio muerto. Entonces, el Señor Jesús inmediatamente dice, versículo 31, vean. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Al principio, hermanos, eso suena bien, ¿no es cierto? Tan pronto como este abogado escuchó un sacerdote pasar, quizás tenía una esperanza. O quizás los seguidores de Jesús, sus propios discípulos, pudieron pensar, bueno, tal vez esto termine bien. Un sacerdote está pasando por ahí. Hermanos, después de todo, un sacerdote era alguien como el abogado. Conocía el Antiguo Testamento. Sabía que debería demostrar amabilidad. Sabía que debía ministrar extranjeros. Él conoce el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Salmo 37, 21. Salmo 37, versículo 21, vean. Salmo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene ¿qué? Misericordia y da. Eso lo conocía el sacerdote. El justo tiene misericordia y da. También conocía Miqueas 6, vean lo que dice Miqueas. Miqueas 6, en el Antiguo Testamento, en la sección de profetas menores. Miqueas 6, 6. Miqueas 6, 6. Ajá, 6, 6. Capítulo 6, versículo 6 al 8. Vean lo que dice. Miqueas 6, 6. Empieza con esta pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Hermanos, esto es lo que hace en el sacerdocio. Vean, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente ¿qué? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová? Amar misericordia. Este hombre conocía este pasaje. Entonces, hermanos, aquí hay un sacerdote. Y esto probablemente tendría que aliviar la historia, mientras que el abogado estaba escuchando. Pero el sacerdote, ¿qué? Pasa para el otro lado. De hecho, hermanos, este lenguaje de pasa de largo es un lenguaje muy fuerte, hermanos. Este término es un término griego que refleja lo anti. O sea, significa que va opuesto completamente del otro lado. No es que él pasa al lado de él y que nomás lo ve y dice, no, sino que de plano él dijo, ahí está ni me acerco y me voy por este lado. A mí ni me interesa ese hombre, yo mejor me paso del otro lado, ignorando completamente a esta persona. Él lo evita por completo. Y ahí está el hombre en su estado crítico. Podemos preguntar, hermanos, ¿el sacerdote tiene amor? No. Cero amor por el hombre, cero amor por Dios. Porque si amara a Dios, ¿qué haría? Él obedecería, ¿no? Amar al extranjero, amar al prójimo, mostrar misericordia, mostrar bondad. Entonces aquí está un sacerdote típico del sistema judío, que se justifica a sí mismo y que parece ser justo alrededor de la gente, pero no ama a Dios ni a los demás. En esta parte, hermanos, de la historia es interesante ver a los comentaristas, porque unos comentaristas dicen, voy a citar algunos, ellos dicen, pongan atención, acerca de este sacerdote, dicen, él no cruzó el camino porque no quería tocar el cadáver y quedar impuro. Otros dicen, él no pasó por allí porque podría contaminarse y más tarde tenía que ir al templo. Otros dicen, él no fue allá porque pensó que los ladrones estarían acechándolo. Otros dicen, él no pasó ahí porque el hombre tenía el juicio de Dios sobre él y fue golpeado porque era pecador. ¿Adivina qué, hermano? Este sacerdote no tenía ese tipo de pensamientos. ¿Cómo lo sabemos? Hermanos, este sacerdote no existe. Es una historia. Él no existe, es una fantasía, este sacerdote. Sí, este sacerdote no tiene razón, no tiene motivos, no tiene excusa. Este sacerdote no existe. Entonces estos comentaristas están exagerando sus comentarios. Hermanos, el punto es simple del Señor Jesucristo. ¿Tú esperarías de un sacerdote que representa a Dios, que representa al pueblo para Dios, que ama a Dios lo suficiente para hacer lo que Dios dijo? ¿Tú esperas de un sacerdote que ama a la gente lo suficiente para hacer lo que tenía que hacer? ¿Tú esperas eso de un sacerdote, no es cierto? Quizás sí pudo haber un sacerdote que ayudara a este hombre, no lo sabemos. Pero esto, hermanos, sería una especie de actitud de un sacerdote del sistema religioso de ese tiempo. Ellos odiaban a la gente. Los sacerdotes de ese tiempo odiaban a la gente y no hacían esto. Y ahora, el Señor Jesús continúa, versículo 32, regresando a Lucas 10. Lucas 10, versículo 32. Vean lo que dice, versículo 32 de Lucas 10. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar que, viéndolo, pasó de largo. Un levita, un hombre de la tribu de Leví, hijo de Jacob, pero no de la familia de Aarón. Así que no era de la familia sacerdotal, ¿ok? Sino de los levitas de la tribu de Leví. Estos hombres asistían en el templo. Cuando los sacerdotes hacían su trabajo, necesitaban ayudas, necesitaban ayudantes.
y ahí entraban los levitas. ¿Ok? O sea, los levitas estaban jerárquicamente abajo que un sacerdote. Ellos trabajaban en la limpieza del templo, cuidando las cosas de allí, todo, las instalaciones, las cosas, bueno, todo lo que se tenía que hacer en el templo, los levitas lo hacían. ¿Ok? Bueno, otra vez, este es un hombre religioso, un levita. Este es un hombre ligado al sacerdocio, ¿no es cierto? Y a la religión, por supuesto, en su punto más íntimo de la religión judía. Otra vez, hermanos, nosotros esperaríamos que Él venga, ayude, pero tampoco ama a Dios. Tampoco ama a los demás. Si amara a Dios, haría lo que Dios dice. Amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Entonces, hermanos, acabamos de conocer a dos personas que no tienen vida eterna, porque no aman a Dios ni aman a su prójimo. Ahora, en esta historia tan triste, ¿alguien hará lo correcto? ¿Alguien mostrará amor? Quizás están pensando los discípulos y este hombre de la ley. Y escucha, hermanos, a partir del versículo 33, el Señor Jesucristo va a destruir el sistema religioso y ahora va a presentar al hombre más odiado. Vean lo que dice el versículo 33. Pero que un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La existencia misma, hermanos, de los samaritanos era vista como un mal. Su existencia misma. Eran una plaga en el mundo, decían los judíos. Eran malvados porque se casaron con los gentiles cuando el reino del norte fue ocupado. Ellos eran malvados, los samaritanos, porque trataron de interrumpir la construcción de la ciudad judía, el templo, cuando regresaron del cautiverio. Ellos decían, los samaritanos son traidores mestizos. De hecho, hermano, si querías decirle algo malo a alguien, lo llamabas samaritano. Sí, era una gran ofensa. Así le llamaron al Señor Jesucristo ahí en Juan 8. No decimos, el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros y la gente se preguntaba, ¿no decimos que tú eres un samaritano y que tú tienes demonios? O sea, lo llamaban samaritano, lo ofendían con ese nombre. Entonces, el peor enemigo de los judíos cercano eran los samaritanos. Los hombres que no tenían acceso al templo, no tenían acceso a la adoración, no tenían acceso al sacrificio, no tenían acceso a Dios. ¿Y aquí qué? Un samaritano hace lo correcto. Viendo al hombre, fue movido a misericordia. Hermanos, ¿cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el punto? Dos hombres que representaban el establecimiento judío religioso, que pensaban que amaban a Dios, que pensaban que amaban al prójimo como a ellos mismos, no tenían ningún amor hacia nadie. El sistema religioso estaba por los suelos. Estas personas, tratando de justificarse, se están mintiendo a sí mismos y se están engañando a sí mismos. Dos hombres religiosos y no cumplían con los requisitos de la vida eterna. No amaban a su vecino, no amaban a su enemigo, no amaban a Dios. Pero este hombre malo, entre comillas, en esta historia que inventa Jesús, a la persona menos pensada, demuestra la calidad de amor a un prójimo. Demuestra la calidad de cómo debes de amar al prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús toma el centro de la historia. El samaritano toma el centro de la historia. Y es realmente, hermano, chocante para los que están escuchando. Porque el samaritano hace todas estas cosas que se supone que los otros tenían que hacer. Vean lo que hace el buen samaritano. Versículo 34. Vean, vamos a ir analizando punto por punto porque es importante. Y acercándose. Probablemente, hermanos, se debió de bajar. Recuerden la historia. Está un hombre tirado en el suelo. Este buen samaritano, ¿qué? Acercándose.
Probablemente este hombre se arrodilló, lo analizó, lo diagnosticó, vio su situación de este hombre tirado. Él acercándose, ¿qué? Vendó sus heridas. Hermanos, este hombre probablemente tuvo que romper su ropa para vendar las heridas. ¿O cómo lo iba a hacer? Para detener el sangrado. Después, ¿qué hizo? Echándoles aceite y vino. Hermanos, esto era muy común. La gente viajaba con este tipo de cosas, aceite y vino, porque era lo que usaban para preparar sus comidas. Entonces, el hombre no pudo caminar mucho. ¿Y qué hizo? Y poniéndole en su cabalgadura. Este hombre lo cargó, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo dejó descansar. Se quedó a su lado toda la noche haciéndolo lo que fuera necesario. Proveyó una comida para el hombre, proveyó un consuelo, lo limpió, lo cuidó toda la noche. Estuvo ahí. Y hermanos, sabemos que se quedó toda la noche porque dice el versículo 35. Otro día al partir sacó ¿qué? 2 denarios. ¿Se dan cuenta? Otro día, o sea, pasó una noche cuidándolo. Al otro día sacó 2 denarios. 2 denarios, hermanos, era lo que tenías que pagar por un mesón. Eran 2 días de salario. Ese tiempo, hermanos, se encontró de ese tiempo una tabla que refleja los precios de ese tiempo de los mesones, y el precio era de 0.35 denario por cada noche. Entonces, si lo convertimos, hermanos, él pagó 2 meses, Él pagó 2 meses de estancia, de hospedaje en el mesón. 2 meses pagó, con sus 2 denarios. Con sus 2 denarios pagó 2 meses. Imagínense, él pagó bastante tiempo para que se curara ese hombre. Otra vez, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? El punto, hermanos, es que esto es desmesurado. Esto es demasiado, hermanos. Esta es la suprema atención que podrías dar. Y por si fuera poco, ¿qué hace? Vean lo que hace este hombre. Vean, dice ahí versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Y qué? Y los dio al mesonero y dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, aquí está una fórmula para los extorsionistas. ¿No? Le está diciendo al mesonero, lo que quieras gastar en el tipo, gástalo. Yo te lo pago cuando vuelva. Eso es lo que está diciendo este hombre. Lo que gastes, yo te lo pago. Hermanos, esto es amor desmesurado. Este es el punto principal de todo lo que estamos hablando. El amor desmesurado. El amor sin medida. Asombrosa generosidad para un completo extraño. Para quien es su enemigo, un samaritano. Un judío que estaba herido. Que es odiado por los judíos. Esto es amor, hermanos. ¿No? Lo que estás diciendo aquí, ¿no? Lo que está enseñando el Señor Jesucristo aquí, hermanos, es esto: amar a tu prójimo. Lo mismo que harías por ti, ¿no es cierto? Esto es lo que harías por ti. Tú pagarías 2 meses de renta, tú te cuidarías tus heridas. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta que tenemos que hacer, hermanos: ¿tú alguna vez has hecho esto por alguien más? ¿Haces eso para todos los demás en esas condiciones? Escucha, esto es importante, hermanos, porque la religiosidad cristiana en la supuesta justicia social te dice ayuda. Pero, hermanos, las personas que piensan que dar dinero a los pobres, las personas que promulgan la justicia social, las personas que supuestamente cumplen el principio aquí, realmente deberían de leer esto. Deberían de meditar esto. Escucha, hermano, si tú piensas que solo darle dinero a alguien o comprarle comida a alguien es esto, entonces no entendiste nada de lo que acabo de explicar. Hermano, aquí no está hablando de solo darle dinero a alguien. Aquí no está hablando solo de darle comida a alguien.
Oh, hermanos, esto no está mal. No está mal dar comida, no está mal dar dinero. Pero cuando lo hagas, no lo metas en la parábola del buen samaritano y digas, yo soy el buen samaritano. Porque tú puedes decir, yo conozco a alguien que sí lo ha hecho una vez esto. Hermanos, eso no es suficiente. Una vez no es suficiente. Bueno, 10 veces no es suficiente para adquirir la vida eterna. Dice el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué? Todo el tiempo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo todo el tiempo. 1, 2, 3, 4 veces. No, todo el tiempo. ¿Quién hace eso? Nadie. Ni tú ni yo. Nadie. ¿Quién ha hecho esto? Nadie, hermano. Y aquí expone el Señor un final abierto. Lo que quieras hacer, hazlo y lo pagaré cuando vuelva. Eso es amor sin límites. Eso es amor sin fronteras. Hermanos, ese es el punto central. El samaritano se expone a una extorsión, pero grande es su amor que dice, esto haré por mí mismo. Gasta lo que quieras en él. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, el buen samaritano ama a su prójimo como a sí mismo. Ahora, ¿hacemos nosotros eso todo el tiempo? Las personas que hacen justicia social deben de volver a ver esto. Porque a menos que hagas esto todo el tiempo perfectamente y ames a Dios todo el tiempo perfectamente, si no lo haces, no vas a tener vida eterna. Esta, hermanos, es una historia de amor desmesurado, amando a tu enemigo sin importar nada. Es como el que dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, no, 70 veces. Sí, algo sin límite. La misma idea, tú debes de ayudar a tus enemigos, a tu prójimo, al que te rodea, por siempre, para siempre, en todas las circunstancias. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. Aquí no estamos hablando solamente de ayudar a alguien dándole dinero o algo de comida, no. Sino estamos hablando de desprenderte de algo tan grande que probablemente a ti te falte. ¿Cómo sabemos? Quizás ese dinero que tenía aquel samaritano era todo lo que tenía. Pero él decidió amar y darlo. ¿No? Ese es el punto, hermanos. Amar desmesuradamente a tu prójimo, incluyendo a tu enemigo, porque ese es tu prójimo. Y vean lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 36. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Se dan cuenta? Ahora el Señor Jesucristo acaba de cambiar la pregunta. En el versículo 29, ¿qué dijo el Señor? Perdón, ¿qué dijo este abogado? En el versículo 29, ¿quién es mi prójimo? O sea, le está diciendo, ¿tú vas a definir quién es el prójimo para mí? ¿Tú me vas a decir quién es mi prójimo? ¿Vas a mantenerte con esa idea del prójimo? Yo estoy bien amando a Dios perfectamente. Yo estoy bien haciendo el bien. Yo amo al prójimo a mi manera, claro. Según mi definición de prójimo, yo soy perfecto. A menos que vayas y redefinas, dijo este hombre burlándose, ¿quién es mi prójimo? Jesús en el versículo 36. Escucha, hermanos, porque esto es importante también. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, esto no es acerca de quién es tu prójimo. Esto es sobre si tú eres un buen prójimo. ¿Se dan cuenta? Y ese hombre no lo es. No es quién es tu prójimo, es si tú eres un buen prójimo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El punto, hermanos, llega a lo profundo del corazón. Olvídate de tratar de decir quién califica para que tú lo ames y mejor demuestra el amor que quizás no concedes. Muéstralo. Hermanos, cualquiera que esté en tu camino, cualquier persona que esté en tu camino,
todo el tiempo con una necesidad a ser amado, ámalo desmesuradamente. Ámalo de manera sacrificial, generosamente, tiernamente, sin límites. Ámalo mientras exista la necesidad. A cualquier persona, incluyendo a esos enemigos que tienes. ¿Quién ama así, hermanos? Bueno, el hombre respondió la pregunta. ¿Quién ama así? Versículo 37, vean lo que dice, versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús mete el cuchillo al corazón, mete la llaga y le dice, ve y haz tú lo mismo. Va a llamar así. Ve y llama así. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes vida eterna? Por eso llegamos a este punto, ¿no? Porque él quería saber cuál es la vida eterna, cómo llego a la vida eterna, cómo alcanzo la salvación. ¿Cuál debería ser tu respuesta, hermanos? ¿Tú tienes vida eterna? Hermanos, la respuesta es, yo nunca he amado a alguien así. Si somos honestos, claros, por lo menos yo, hermanos, nunca he amado a alguien así. Nunca he amado es la gente más cercana, probablemente sí, pero a alguien extraño no lo he amado así. Solo a mí me amo. Nunca he amado a alguien así, mucho menos a cualquiera. Y ahí entra el cuchillo que el Señor Jesucristo pone con su palabra. Aquí, hermanos, la convicción quizás es puesta en el hombre. Y aquí, si te das cuenta, hermanos, aquí hay un espacio en blanco en tu escritura, porque el versículo siguiente dice, aconteció que yendo de camino, y sigue, y cambia la historia. Aquí ya no sabemos qué pasó con este hombre de la ley, pero la convicción probablemente la puso el Señor Jesucristo ahí. Tu hermano. Para que él mismo reconozca si tiene salvación o no. ¿Sí? Si el Señor fue muy claro. Y él dijo, ¿quieres saber cómo llegar al cielo? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No como tú piensas que es, sino como el buen samaritano ayudó a ese judío que estaba en peligro. Tú puedes decir, caramba, esta es una extraña manera de evangelizar, ¿no es cierto? Sí. No tiene sentido decirle a las personas buenas noticias si no acepta las malas noticias. Eso es una realidad, hermanos. No tiene sentido decirle a la gente, Dios te ama, cuando no le dices que Él es un pecador y que necesita arrepentirse primeramente para que después vea que Dios lo ama. Y esta persona, así como acontece aquí, si no reconoce su mal, no cambiará. ¿No? No sabemos qué pasó con este hombre, no sabemos si se arrepintió o no, pero el mensaje fue muy claro. Y así pasa, hermanos, cuando tú quieres evangelizar. Tú quieres explicarle a alguien, pregúntale, ¿tú amas así? Como este buen samaritano. Porque si amas así a Dios perfectamente, entonces obedeces a Dios perfectamente y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas así? Todos tenemos que decir, ¿yo amo así? Hermanos, la respuesta es, no puedo amar así. No puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas todo el tiempo. Y ciertamente no amo a todos los que me rodean como a mí mismo. Sí, esa es la realidad, esa es nuestra realidad. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si este hombre judío, este maestro de la ley, abogado de la ley, qué hubiera pasado si hubiera dicho, no puedo, Señor, perdóname? Tal vez estaría haciendo una historia maravillosa, porque él se había arrepentido. Este hombre quizás estaría diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Nadie puede amar así, ni tú ni yo. Entonces, ¿qué necesitamos? Muchas veces ni a nuestra propia familia. No. Menos No. a alguien que está fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Si no amamos así, ¿qué necesitamos? Amar. No, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos, escucha, misericordia y gracia del Señor. Nadie puede amar así. Romanos 3.
cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede amar así. Nadie puede esforzarse a este punto de perfección. Necesitamos la misericordia y gracia de Dios. Hermanos, ¿cómo somos justificados? Por la fe en Jesucristo. Porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Porque por su sacrificio Él pagó la totalidad de nuestras deudas con Dios y así somos declarados justos. ¿Tú eres declarado justo porque amaste más? Tú eres declarado justo por Cristo. Es algo, hermanos, muy simple decir que esta es una historia donde tienes que ir al otro lado y darle ayuda al necesitado. Hermanos, eso es muy simple de hacer. Esto es acerca de la salvación. Aquí estamos hablando acerca de la salvación. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres vida eterna? Tú sabes lo que Dios requiere. La perfección. Amarlo perfectamente y amar a los demás como tú te amas. Pero no lo haces, no puedes. Necesitas misericordia, perdón y gracia. Por eso decimos, o por eso dice Pablo en Romanos, cuando yo vi la ley, me mató, me exterminó la ley, porque yo me di cuenta que no podía. Yo no podía con la ley. Y ahí está este hombre parado frente a la única persona en el mundo que puede perdonarlo y nunca preguntó. Hasta donde sabemos. Nunca dijo, perdóname. Nunca dijo, Señor, ten misericordia, ten gracia de mí. Porque estuvo como nosotros muchas veces en su egoísmo, ¿Sí? en su egocentrismo. Él se quería autojustificar. En su propia perfección, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, hermanos, la justicia social no es el tema aquí. El tema es la justicia de Dios. Aquí está Jesús dispuesto a perdonar. Si ese abogado reconociera su pecado, Jesucristo sin duda alguna lo perdonaba. Ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Necesitamos vivir misericordia y vivir gracia. Y es maravilloso, hermano, cuando eres cristiano, porque tú empiezas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Empiezas a amar a otras personas como a ti mismo, no perfectamente, pero esa es la dirección que tomas, porque sabes que eso es lo que quiere Dios y te esfuerzas cada día para llegar a esa perfección. Para concluir, hermanos, esta historia no está para que te sientas mal por no dar dinero al pobre. Tampoco está hecha para que te sientas mal por no mostrar misericordia. Esta historia está hecha para hacerte sentir culpable por no amar a Dios perfectamente y a tu prójimo perfectamente. Y luego, correr al único que te puede dar perdón y vida eterna por ese pecado. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí acabamos, hermano.